Y, ya. Hola, Nanais. Hola, Violeta. Ya, chiquillos, lo que vamos a comenzar a ver hoy día, bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les dije que era una especie de repaso para la prueba de diagnóstico? Hoy día vamos a hacer el gran salto, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con hacer el gran salto? Que vamos a dejar de ver la materia de quinto básico y vamos a empezar, perdón, de cuarto, que era el repaso, ¿cierto? Y vamos a saltar, ¿cierto?, a lo que nos corresponde ahora ya en quinto básico, ¿ya? Cuando sean las evaluaciones, cuando tengamos las fechas claras de las evaluaciones, se las voy a dar y también conjunto con eso les voy a enviar, ¿cómo se dice?, un cuestionario, ¿ya? Un cuestionario con diversas preguntas que pueden entrar en la prueba, ¿ya? En la prueba diagnóstico. Lo más probable es que sea por ahí por fines de marzo, última, penúltima semana de marzo, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces lo que vamos a comenzar a ver hoy tiene que ver con la célula. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar sobre la célula. La célula es, ya perfecto, supera ahí el Damián. La célula, chiquillos, es un contenido nuevo este año, ¿ya? Bueno, de hecho ahora de quinto básico hasta yo creo la enseñanza media, cuando a ustedes les toque biología, ¿sí? Van a tener que hablar, ¿cierto? Y conocer sobre la célula, ¿ya? ¿Por qué es tan importante, chiquillos, hablar de célula? Porque obviamente es la unidad principal que está compuesta, que compone el ser humano, ¿ya? Es decir, nosotros estamos compuestos por células, por millones de células, eso sí, no por una ni por dos, ¿ya? Más adelante vamos a ir viendo que una sola célula va a ir conformando distintos subgrupos y estos grupos van a formar al final lo que somos nosotros, el ser humano, ¿ya? Por ejemplo, si usted se mira la piel, ¿cierto? Usted si hiciera un zoom en su piel, puede notar que, ¿cierto? Hay pequeñas separaciones, no es algo liso completamente, sino que tiene ahí algunos puntitos o algunos indicios que me indican, ¿cierto? De que está compuesto por más organismos, no es solamente un pedazo de piel, ¿ya? La piel está compuesta por varias células, ¿ya? Entonces, partiendo por esa base y esa premisa, chiquillos, de que la célula es súper importante, ¿sí? Para entender también cómo está construido el ser humano, ¿cierto? Y más adelante que vamos a ver los sistemas, ¿sí? Del ser humano, es importante conocerla, ¿ya? Por lo tanto, nuestro objetivo de hoy es conocer las principales características de la célula e identificar sus funciones, ¿ya? Yo les había mencionado, chiquillos, que para que no se asusten cuando yo vaya cambiando las diapos, que yo al final de la clase voy a enviar enseguida este PowerPoint, ¿ya? Se los voy a enviar a los papás, voy a enviarlo al tiro hoy día. Entonces, lo que usted tiene que hacer ahí es copiarlo hoy día al terminar la clase para que en este momento en que estamos en la clase pueda tomar atención, ¿cierto? Y no entre en pánico, ¿cierto? Porque no lo alcanza a copiar, ¿ya? Entonces, lo importante de hoy es que vamos a ver la célula, ¿ya? La célula y sus características y por qué es tan importante para nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, vamos a partir obviamente por la definición de qué es una célula, ¿ya? ¿Qué es una célula, chiquillo? En nuestra definición dice así, se las voy a leer y ahí se las voy a ir explicando. Yo les puse acá que es la unidad estructural y funcional de los organismos vivos. Y cuando les hablo de la unidad estructural y funcional, estoy diciendo lo que yo ya les dije anteriormente, que es lo más importante, que es lo más pequeño que compone al ser humano. ¿Ok? Y obviamente aquí yo les puse también que generalmente son de tamaño microscópico, porque yo les decía que difícilmente uno puede ver una célula. Uno tendría, como les decía, hacer un zoom, ¿cierto? O en más efectivo, ¿cierto? Ver células en microscopio. ¿Por qué? Porque el tamaño de ellas son muy chiquititos. Imagínense hacer un punto en el cuaderno con un lápiz, ¿sí?
ese puntito inclusive es más grande que una célula. Con eso les digo todo. Entonces, por eso necesitamos microscopio. Chiquillos, para aquel que no sabe qué es un microscopio es un instrumento, ¿cierto?, que ayuda a hacer zoom a estas partículas o cosas que son pequeñitas. Ya es distinto, por ejemplo, no sé, al telescopio. Es distinto, ¿ya? Porque el telescopio se utiliza para ver objetos lejanos. En cambio, el microscopio, como la misma palabra lo dice, micro, ¿cierto? Y cuando hablamos de algo que es micro, estamos hablando de algo pequeño, ya algo chiquitito. Por lo tanto, el microscopio sirve para ver objetos muy pequeñitos, no solo ver células, sino que también se pueden ver otras cuestiones. Por ejemplo, chiquillos, llevándolo a la contingencia, ¿cierto? Cómo se descubrió que el COVID, ¿cierto? Era así como una pelotita y con muchas púas, ¿sí? Muchos puntitos, o sea, muchas cositas así. Púas, les digo yo así. ¿Cómo se descubrió que era así? Obviamente se hicieron muestras en el microscopio, ¿ya? Entonces, es importante entender cómo uno las puede revisar. Ya se hicieron estas muestras en el microscopio, obviamente, ahí los científicos las revisaron y obviamente ahí pudieron ver con claridad cómo era, ¿cierto?, las características de este virus, ¿ya? Importante también aquí les puse después que es capaz de reproducirse independientemente, ¿ya? ¿Por qué les puse que es capaz de reproducirse independientemente? Porque a diferencia de, por ejemplo, los animales para poder reproducirse necesitan un otro, ¿sí? Para que, por ejemplo, una perrita tenga cachorritos, ¿cierto? Necesita de un perrito para que, eh, para que pueda, para que exista digámoslo de forma más sencilla, para que pueda tener hijos, lo puede hacer por sí misma, ¿ya? No necesita de otra célula, ¿sí? Para poder reproducirse, digamos, porque esta se divide y ahí vamos a conocer más adelante, ¿sí? Distintos procesos, mitosis, meiosis, que es división celular, ¿sí? Que son formas de reproducción, ¿ya? Y después le puse que está formada por un citoplasma, rodeada por un núcleo y por pared celular. Eso lo voy a ver acá, por eso no lo voy a profundizar. ¿Por qué? Porque estas tres cosas que yo les nombré, núcleo, ¿sí?, citoplasma y membrana, son las partes esenciales y más importantes de una célula. Chiquillos, en una célula tienen que estar estas tres cosas sí o sí, ¿ya? Sí o sí, una célula tiene que tener un material genético, información hereditaria, y esa la vamos a encontrar, espérenme, acá, en el núcleo, ¿ya? ¿Qué es el citoplasma, chiquillos? El citoplasma es este líquido celeste que está acá, bueno, no siempre es celeste, en este dibujo es celeste, pero es el líquido que contiene la célula, es un líquido. El núcleo, chiquillos, es el que contiene el material genético o ADN. Recuerden que el ADN, chiquillos, es una de las cuestiones más relevantes e importantes para los seres vivos y el ser humano sobre todo, ¿ya? Por ejemplo, la información genética o material genético o información hereditaria es la que, por ejemplo, nos da los caracteres a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, aquí los que tienen hermanos, lo más probable es que, obviamente, hermanos, digamos, supongamos que de parte de papá y mamá, ¿ya? Eh, Podemos encontrar ciertas similitudes entre sus caracteres, es decir, que se pueden parecer, ¿ya? Y eso significa que comparten ADN, ¿sí? Comparten el ADN de la madre y el ADN del padre, ¿ya? Eso es importante mencionarlo. Por ejemplo, eh, el tema del ADN, chiquillos, no solo se da de padre a hijo, padres a hijos, sino que es una cuestión hereditaria, ¿ya? Que ahí es donde viene el árbol genealógico, que viene de más atrás, ¿ya? Posiblemente nosotros tenemos hebras de ADN desde nuestros antepasados, pero desde hace mucho tiempo atrás. Tatara, 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 ¿ya? Entonces, esta información genética es bastante importante, sobre todo para el ser humano, ¿ya?
Otra cosa importante es la membrana celular, ¿ya? Cuando hablamos, chiquillos, de nuestra membrana celular, estamos haciendo referencia a esta capa externa, ¿cierto? Que recubre, ¿sí? Recubre la célula. Y es súper importante también. ¿Por qué? Porque una de sus funciones, obviamente, es evitar el paso de cualquier sustancia extraña o cualquier virus que pueda dañar la célula, ¿ya? Entonces, chiquillos, tenemos estos tres componentes sumamente importantes para una célula, ¿ok? Son sumamente importantes, me refiero a que una célula tiene que tener sí o sí estas tres cosas, porque si no tiene una, probablemente no va a funcionar, no va a tener un buen funcionamiento. Ya más adelante vamos a ver cuál es el funcionamiento de una célula, ¿ya? Mire, lo que yo hago acá con respecto a esta célula, hago una analogía. Digo, piénselo como un plato de sopa, ¿ya? Por ejemplo, la membrana celular es el plato, ¿ya? El plato, por fuera. El citoplasma es la sopa, es el líquido, ¿cierto? Y bueno, esto que vemos acá amarillo, verde, morado, se llaman organelos, que los vamos a ver en 2 diapos más, creo, con más especificidad. Lo podemos decir que son los condimentos de la sopa, por ejemplo, los fideos, la zanahoria, el arroz, lo que sea. Y el núcleo podemos decir que es el huevo, ¿ya? Así lo podemos asociar, ¿sí? Tenemos todas estas partes que son sumamente importantes, ¿cierto? Exactamente. Todas estas partes que son sumamente importantes, ¿sí? Para la función celular, ¿ya? Bueno, como ya les venía diciendo, nosotros tenemos un núcleo, ¿cierto? Y este núcleo, chiquillos, es más o menos así, ¿no? Que es una bolita, pero aquí como que se le hizo un corte al núcleo, ¿ya? Es una bolita, ¿cierto? Que dentro de esta bolita encontramos esto celeste. Fíjense cómo es esto, que lo vamos a ver más adelante. Estos, chiquillos, son las hebras de ADN, las hebras, ¿ya? Y esto es súper importante porque aquí, en estos celestes, no precisamente en el núcleo, en las capas del núcleo, sino que esta cosita celeste que está ahí es nuestro material genético, ¿ya? Como les decía acá, el ADN es el material genético, que esto celeste, ¿cierto? Está dentro del núcleo, ¿sí? Y está formado por cromosomas, ¿sí? ¿Cuáles los cromosomas? Los cromosomas son de esta forma. Espérenme, déjenme ver si lo puedo dibujar acá. Espérenme. Un cromosoma es así. Son como dos, digámoslo así, dos palitos cruzados, ¿sí? Ese es un cromosoma, ¿ya? Esto, cuando se estira, supongamos se estira esta patita que está acá, se estira, y recién ahí podemos ver, chiquillos, esta hebra de ADN, porque está tan enrollada que al estar enrollada obviamente no la podemos revisar, ¿ya? Ahora espérenme un cachito, déjenme volver acá, ya, ok. Entonces, importante, ¿para qué sirve el núcleo, chiquillos? El núcleo simplemente sirve para contener al ADN o material genético. Otra cosa importante que hay que mencionar, chiquillos, que no todas las células, ¿sí? No todas las células tienen núcleo, ¿ya? Y ustedes me dirán, pero ¿cómo no todas las células tienen núcleo? Sí, es importante el ADN. Bueno, existen células, chiquillos, que el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma, ¿ya? Yo creo que la próxima clase, sí, de hecho sí, la próxima clase vamos a ver una célula eucarionte y una célula procarionte, ¿ya? Que son distintas, ¿ya? Una célula es la que tiene núcleo y la otra es la que no tiene núcleo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia principal entre la que tiene y la que no tiene? Obviamente que una tiene y la otra no tiene, pero la diferencia principal es que el ADN está libre en el citoplasma, ¿ya? En la célula que no tiene núcleo. Esa es una de las principales características y probablemente sea pregunta de prueba. Exactamente.
Entonces, chiquillos, acá está lo que yo les mostraba y les explicaba de que en el cromosoma, dentro del cromosoma está el ADN y que el cromosoma, uno si lo estira, ¿cierto? Fíjense acá. Este es el cromosoma, ¿ven que son como dos palitos así interconectados? Este es un cromosoma de ADN, ¿ya? Tenemos acá que si uno lo estira, lo estira, lo estira, lo estira, lo estira, va a empezar a visualizar esta cadena. Esto es como una cadena, ¿cierto? Es una cadena que tiene doble hélice, quiere decir que tiene un lado por acá y otro lado por acá, que se interconectan y se van cruzando, ¿cierto? Si se fijan acá al final, ¿ven? Podemos decir que esta es una hebra, y esta es otra hebra, ¿ya? Son dos hebras distintas que se van cruzando. Y si usted se fija en esta imagen, yo aquí, cuando se juntan esas hebras, se juntan como acá como con un puente, pero el puente que los une tiene distintos colores. Y ustedes se dirán, ¿eso será opcional? ¿Eso la profe lo puso así por ponerlo? No. Tiene una explicación esto, ¿ya? Y a eso le vamos a llamar las bases nitrogenadas. Que cada color, chiquillos, por ejemplo, el celeste corresponde a una base nitrogenada, el negro corresponde a otra base, ¿sí? Y las bases son adenina, guanina, citosina, timina. Aquí la abreviamos, T de timina, A de adenina, G de guanina, C de citosina. Algo importante aquí, chiquillos, las que se van a juntar siempre con una con otra son estas dos, la timina con la adenina, siempre juntas, la guanina con la citosina. ¿Qué pasa si yo quiero mezclar una guanina con una adenina? Lo más probable es que si yo mezclo esta con una que no es citosina, por ejemplo adenina o timina, ocurra una deformación dentro del ADN o una alteración, y eso, chiquillos, puede llevar a distintos tipos de enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el origen del síndrome de Down. El síndrome de Down, chiquillos, es un problema en uno de los cromosomas, porque nosotros, el ser humano, tenemos 36 pares de cromosomas, ¿ya? El síndrome de Down tiene, no recuerdo bien en qué par era, pero tiene problema en uno, por ejemplo, vamos a inventar. Supongamos que en uno de los cromosomas tiene que ser así, con dos palitos, ¿cierto? Cruzados. Y hay un par, hay uno que no tiene este, por ejemplo, es un solo palito. Ay, me pasé. Ahí está. Es un solo palito. ¿Y qué ocurrió ahí? Obviamente hubo mutaciones genéticas. Y esas mutaciones genéticas, chiquillos, se pueden dar acá, cuando se junta una base nitrogenada con otra que no corresponde. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo totalmente claro y a la vista. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo paso a paso cada uno, pero ya habíamos hablado del citoplasma, ¿cierto? Yo les puse acá que es un material acuoso, semifluido, que está en el interior de la célula. Acuoso es que es líquido, ¿cierto? Un líquido, como que yo les decía la sopa. Semifluido porque en realidad es fluido, pero no así literalmente como el agua normal, ¿ya? Porque tiene algunas características que hacen que los organelos no fluyan de manera 100%, ¿ya? Está compuesto obviamente por algunos compuestos químicos, valga la redundancia, ¿sí? Y también de los distintos organelos, ¿ya? ¿Cuál es la función, chiquillos, del citoplasma? La función principal es dar, digamos, dar casa o albergar, como les puse ahí, o contener, ¿cierto? ¿Sí? A los organelos, es decir, dar movilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, a ver, déjenme ver si puedo avanzar. Ya, acá está. Los organelos, chiquillos, celulares son todos estos que están aquí, miren, fíjense. Este de acá, esta la mitocondria, ¿cierto? Etcétera, etcétera. El citoplasma es eso que está acá alrededor, que aquí no lo vemos, ¿cierto? Pero es un líquido. ¿Y qué es lo que hace? Ayuda a dar movimiento a todas estas cositas que vemos acá nosotros, que le vamos a llamar organelos, ¿ya? Entonces, acá yo solamente se los nombré, chiquillos, porque faltan unas clases todavía para hablar sobre
sobre cómo actúa cada uno de estos microorganismos, ¿sí? Dentro del cuerpo del ser humano. Por ejemplo, voy a hablar del más común, que es este de acá, chiquillos, fíjense, que pareciera que es como un completo por arriba y le echaron ketchup. Este de aquí se le llama la mitocondria, voy a hablar solamente de ese. Y fíjense ustedes que la acción de esta pequeña cosita, chiquillos, es la que produce la energía, la ATP, ¿ya? Y recuerden que nosotros obviamente necesitamos tener energía para poder realizar eh, todas nuestras actividades diarias, ¿ya? Entonces, una cosita tan pequeña como esta nos da una función tan tremenda y tan buena para nosotros como es el tema de la energía, ¿ok? Bueno, vamos a verlo igual, así a grandes rasgos. La número uno, nucleolo, ¿sí? Esa parte chiquitita, chiquitita que está dentro del núcleo, y dentro del núcleo tenemos el ADN, pero el núcleo es la parte más grande. Tenemos los tres que son los ribosomas, que son esas pelotitas chiquititas, estas rosaditas, ¿cierto? Tenemos estas que son como verde así oscuro, ¿cierto? Muy oscuro. Sí, la número 4, esta de acá, y esta que está acá, sí, son como circulitos partidos en la mitad, que son vesículas, ¿ya? Luego tenemos la 5, que es todo esto rosado grande, sí, que parece como un coral, sí, como un coral de mar, que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Tenemos, bueno, si tenemos, ¿cierto? Un retículo endoplasmático rugoso, que es este que está acá, ¿sí? Tenemos otro que se llama retículo endoplasmático liso, que va enseguida del rugoso, ¿sí? Va atrás, ¿ya? Tenemos esto que se llama vacuola, ¿sí? Los lisosomas, ¿sí? Y sobre todo esto también que es importante, chiquillos, los centriolos, y por ahí tenemos los citoesqueletos, que son estos, ¿sí? Estos que son como tubitos que van por alrededor. Como les digo, y bueno, para calmarlo un poco, no siempre es necesario aprenderse, chiquillos, la función de todos los organelos, porque son hartos, ya no va a ser necesario y lo más probable es que en alguna prueba de estos no pregunte por funciones así específicas, porque son complejas y como estamos recién viéndola hoy día, no es necesario, ya, así que no se preocupen. Luego tenemos, chiquillos, y por último, que es una de las cosas más importantes, ¿ya? Tenemos la membrana plasmática, ¿ya? La membrana plasmática, chiquillos, es el plato de la sopa, ¿ya? Que es la parte de afuera, es la parte que prohíbe el ingreso, chiquillos, de algún virus, una bacteria que pueda dañar, ¿cierto? A la célula. ¿Y cómo es esta membrana plasmática? De la siguiente forma. Acá tenemos una imagen que fue, esta imagen es de microscopio, es una imagen real. Así se ve una membrana plasmática en el microscopio, ¿ya? Y esta imagen de acá a la derecha es una membrana plasmática, pero obviamente un diseño de la membrana, ¿cierto? Más o menos como es. La membrana plasmática, chiquillos, tiene dos capas, ¿sí? Tiene dos capas, ¿sí? Cada capa tiene distintos minerales, ¿cierto? Distintas proteínas. De hecho, chiquillos, estas cositas grandes que ustedes ven acá, fíjense, esta roja, esta azul, esta de acá que es azul también, pero está partida por la mitad, etcétera. Eso nosotros le vamos a llamar proteínas. Y fíjense bien, chiquillos, que esas van a ser los canales de ingreso de algunas partículas hacia el interior de la célula y los canales o las puertas de salidas para algunas partículas de la célula, ¿ya? Es decir, cómo entran los virus y bacterias o partículas positivas, negativas, etcétera, dentro de la célula a través de estos canales, ¿cierto? Canales proteicos, canales de proteína, ¿ya? A través de esto, ¿sí? ¿Qué pasa, chiquillos, si nosotros no tuviéramos una membrana plasmática? Lo más probable es que nuestra célula se dañe, ¿cierto? Pierda su función, ¿sí?
Y obviamente esto de la membrana contribuye de gran manera a mantener el equilibrio dentro de la célula, ¿ya? Que los organelos, que son las cositas que yo les mencionaba, esas chiquititas, ¿cierto? El citoesqueleto, etcétera, puedan seguir funcionando de manera correcta, ¿ya? Entonces, tenemos que estas tres cosas que les mencioné hoy día, membrana, citoplasma, ADN, núcleo, ¿sí? Son bastante interesantes e importantes para la célula. Con eso nos tenemos que quedar hoy día, chiquillos. Las tres partes principales de una célula. ¿Y por qué son tan importantes? Porque obviamente ayudan a la protección de la misma, es decir, de la célula, y obviamente ayudan para que la célula pueda cumplir sus funciones. ¿Ya? Espérenme. Violeta, la verdad es que no sé, lo más, mira, no sabría decirte con claridad cuándo lo van a subir a YouTube, ¿sí? Porque igual, mira, tienes que pensar que son hartos cursos igual, ¿ya? Y los profes que lo suben son poquitos, entonces necesitan más tiempo, ¿sí? Así que con eso, chiquillos, yo les pido a ustedes un poquito de paciencia, ¿ya? Y esperar un poquito para cuando se pueda subir. Ya esperemos que se pueda esta semana, pero si no, tratemos de esperar, ¿ya? Por eso yo les digo que yo les voy a mandar el PowerPoint hoy día mismo, al tiro. Terminemos la clase, lo envío. Se lo envío a algún apoderado para que lo distribuya. ¿Ya, chiquillos? ¿Sí? Para que después cuando puedan estudiar, cuando tengan que estudiar para alguna prueba, lo puedan ver en YouTube, que va a ser mucho más adelante el tema de la prueba, chiquillos. ¿Ya? Así que eso. Ya. Espérenme. Y bueno, siguiendo con los mismos temas, tenemos, chiquillos, yo le había dicho que la célula se puede reproducir, ¿cierto? Y se reproduce por ella misma, ¿sí? Al igual que las plantas, ¿sí? La célula, bueno, se va a reproducir a partir de división celular. Yo les puse acá un ejemplo, que una célula se divide en dos, ¿cierto? Y al final saca dos copias muy parecidas o casi iguales a la primera, ¿ya? La célula también se alimenta por sí misma, ¿ya? No necesita de oro para alimentarse, sino que obviamente ella capta desde el medio todo lo que ella necesita para la alimentación. Y tenemos formas en generales de las células, chiquillos. Tenemos algunas células que son de formas planas, por ejemplo, la mucosa bucal es la que, esa que encontramos acá, ¿cierto? Esa es de forma plana. Tenemos las células esféricas y una de las principales células esféricas son los óvulos, ¿sí? Los óvulos, chiquillos, son parte del sistema reproductor femenino, ¿ya? Tenemos, perdón, cambié de nuevo. Tenemos las células que tienen formas estrelladas y uno de los más comunes son las neuronas. Y las células con formas cilíndricas, así como de tubito, que son las células musculares. ¿Cuál es el tamaño de una célula? Como yo les decía, el tamaño microscópico de una célula es casi imperceptible al ojo humano. De nuevo la volví a cambiar. Casi imperceptible al ojo humano. Imagínense, hasta acá, hasta la hormiga es lo que llega al ojo humano a dimensionar. Del pelo para allá, el ojo humano ya no lo dimensiona. No lo dimensiona. Por ejemplo, la célula, una bacteria, un virus, sobre todo, chiquillos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes pueden ver dónde está el virus del COVID? No, ¿cierto? No. Entonces, por eso obviamente es imperceptible al ojo humano, porque uno no lo puede ver, porque si, ojalá uno lo pudiera ver para poder evitar contagiarse, ¿cierto? Y poder haber evitado de un principio que hubiera ocurrido todo lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, pero bueno, es algo que no es imperceptible, ¿ya? Entonces, este ejemplo se los puse aquí para que vieran que la célula es bastante chica, bastante pequeña. Y para ir terminando, chiquillos, tenemos dos tipos de células, ¿sí? Que son, en primer momento, las células unicelulares, que son todas aquellas células que contienen una sola célula. La misma palabra lo dice, unicelular, un tipo de célula.
Tenemos las pluricelulares que tienen más de una célula, como por ejemplo el ser humano. Ser humano, los animales, las plantas, ¿cierto? Las aves, ¿sí? Los anfibios, todo el reino animal, ¿ya? Está compuesto por más de una célula, ¿sí? Ejemplo, unicelular, una sola, pluricelular, varias, ¿ya? Así que, chiquillos, como les decía, lo importante de hoy día es que nosotros nos quedemos con que, la célula tiene tres partes principales: núcleo y ADN, ¿cierto? Citoplasma y membrana plasmática. Hacia allá apuntaba el objetivo de la clase de hoy, ¿ya? Hacia allá apunta, que nosotros podamos identificar ahora en adelante, ¿cierto? Porque obviamente es la primera clase de célula, pero más adelante vamos a ir viendo más con profundidad esto y ya nos va a ir quedando un poquito más claro, ¿ya? Es normal que ahora de repente sientan como que chuta, es harto igual, sobre todo cuando hablamos de los organelos también es harto, ¿cierto? Pero también es importante, chiquillo, entender que esto vamos a ir paso a paso,